El Holocausto. Asesinato masivo. Verano de 1944, Europa Oriental. Solo sabíamos que la gente era llevada al este. La forma que había de decirlo era transporte hacia el este. Por lo general no sabíamos nada. Equivocada o acertadamente, los hebreos hemos tenido fama de ser astutos y sagaces. Por eso, aunque no nos guste admitirlo, fuimos engañados totalmente. Solo unos pocos sabían dónde conducían aquellos viajes. Tengo que decir que nunca oí hablar de Auschwitz hasta que llegué allí. La puerta de entrada a Auschwitz-Birkenau. Mi padre me preguntó entonces, ¿qué es lo que ves? Y yo contesté, hay mucha luz. Y seguí diciendo, veo alambradas, torres de vigía, gente con armas, ametralladoras, soldados, policía. Hay otros con uniformes con barras. Entonces me dijo, estamos en un campo de concentración. Nada más detenerse el tren, se abrieron las puertas de los vagones y empezaron a gritarnos, fuera, fuera, dejad el equipaje en el vagón. Saltamos y nos ordenaron, los hombres a la derecha, las mujeres con niños a la izquierda, mujeres sin niños más a la izquierda. Hacía sol, pero nos pasó como cuando a medianoche se enciende una luz, que durante un minuto no se ve nada. Fue la misma sensación que tuve debido a lo oscuro que estaba el vagón. No podía ver, pero sentía el aire fresco. No olía a nada. No había perros. Cuando bajaron del tren, tuvieron que pasar por el proceso de selección. Vi a un pies planos que estaba por allí. Alzó la mano y apuntó con el dedo de derecha a izquierda. Al otro lado vi a personas mayores, enfermos, mujeres y lo peor de todo, mujeres con niños. Unos prisioneros con experiencia trataron de ayudarles. Había una mujer joven, de unos 20 años. Tenía un bebé en los brazos. Me acerqué a ella y le dije en voz baja que me dejara el niño para esconderlo en algún sitio, con el equipaje. Cuando se lo dije, ella empezó a gritar que no iba a darle el niño a nadie. Se marchó corriendo y se escondió. Los niños pequeños eran enviados a la muerte inmediatamente, normalmente con sus madres. El prisionero miró a los niños y dijo, no lleven los niños de la mano. Yo le miré y le pregunté, ¿por qué no? Y me contestó, un día lo entenderá. Junto a las vías vi a una niña que no conocía. Lloraba mientras buscaba sus zapatos. Me acerqué a ella y le cogí la mano. Entonces el hombre que me había hablado antes me dijo con los dientes apretados y con mucha vehemencia, ¿no ha entendido lo que le he dicho? Yo me dije a mí misma que debía existir algún peligro. Seguí sus instrucciones y solté la mano de la niña. La llevé con los otros niños y me fui al otro lado. Son imágenes que todavía me persiguen hoy en día. Veo caminar a aquella niña. ¿Tenía que haberla soltado? ¿Tengo derecho a seguir viviendo? Esa es una pregunta que me he estado repitiendo todos estos años. Durante la primavera de 1941, Hitler planeaba una guerra de exterminación contra la Unión Soviética.
Esa era su meta, conseguir espacio vital junto con la aniquilación de los judíos. Esa era la segunda meta más importante. La principal era el espacio vital, ya que Alemania era una potencia mundial. Campo principal de Auschwitz, en la Alta Silesia, Polonia. En tiempos, cuarteles polacos. Es ahora un campo de concentración para prisioneros de Polonia y del Reich alemán. El comandante del campo de Auschwitz, Rudolf Hess, un antiguo guardia de las SS en Dachau, llega al campo con un cínico lema: el trabajo nos hace libres. El trabajo no hizo libre a nadie en Auschwitz. Lo que se pretendía era la exterminación mediante el trabajo. Es decir, los prisioneros eran forzados a trabajar mientras podían, y los que ya no podían trabajar más eran fusilados. Se les ponía una inyección o más adelante los metían en cámaras de gas. En junio de 1941, Alemania abrió un segundo frente bélico invadiendo la Unión Soviética. En la retaguardia, las fuerzas especiales empezaron a asesinar judíos de forma masiva. El teniente coronel Pitcher en una ocasión viajó con oficiales de las SS en un tren que iba desde Kharkov a Leipzig. Aquellos oficiales presumieron de estar en las fuerzas especiales haciendo su trabajo. Pitcher me preguntó si lo que le contaron sería cierto. ¿Será cierto?, me preguntó. Y yo le contesté que no era posible que lo hubieran inventado. En aquellos momentos, Zygmunt Sobolewski era un prisionero de Auschwitz. Ahora viste el uniforme del campo como recuerdo. Entonces el mayor problema de Auschwitz era la epidemia de tifus. No solo morían los prisioneros, algún guardia también murió. Los obreros civiles que trabajaban allí protestaron. No querían trabajar en Auschwitz porque muchos se habían contagiado de tifus. Para combatir el tifus, que era propagado por los viejos, se usó el insecticida Zyklon B. En 1938 se rodó un documental mostrando cómo se debía usar este gas mortal. Blausäure, die ja äußerst giftig ist, eignet sich zur Schädlingsbekämpfung ganz besonders. Hier ihre einfachste Anwendungsart. Man lässt sie von porösen Gipswürfeln aufsaugen, die dann in gewöhnlichen Blechbüchsen gasdicht verschlossen werden. Mit Blausäure durchgast man größte Betriebe ohne jede Gefahr für Mensch und Material. ¡Gas! ¡Gas! Tenías que desnudarte y entregar tus ropas, que eran metidas en calderas donde se suponía que iban a ser despiojadas o lavadas, no recuerdo bien. A las mujeres desnudas se las obligaba a que se subieran a sillas, a 2 sillas, y luego los hombres las afeitaban. Les afeitaban sus partes íntimas. En agosto de 1941, cientos de miles de prisioneros de guerra rusos estaban en manos de los alemanes. Oficiales, comunistas, judíos, todos debían ser fusilados en el frente o en los campos de concentración. Uno de estos campos era Auschwitz. Algunos eran asesinados en la misma estación de tren. A otros les llevaban a una Kiesgrube. Frente al campo estaba la Kiesgrube Nummer 1, que ahora ya no existe. Allí fusilaban a los oficiales, a los suboficiales, judíos, comunistas o politruk. Siempre estaban preguntando ¿quién es judío? ¿Quién es politruk? Y los mataban inmediatamente antes de entrar. Bloque 11, el bloque de la muerte. En él, los guardias de las SS realizaron un experimento criminal. Cuando lo limpiaba, me di cuenta de que por fuera de aquel recinto, el sótano tenía unas aberturas que estaban cubiertas con tierra. Me preguntaba que por qué estarían tapadas. De esa forma, todo el edificio pasaba a ser estanco. La noche del 6 de septiembre, los guardias hicieron entrar en el bloque 11 a 600 prisioneros de guerra soviéticos y 250 enfermos por esta puerta.
Más tarde me enteré por los Leichenträger, los que retiraban los cadáveres, que 9 de aquellos cuerpos tenían espuma azulada en la boca. A otros les salía espuma por la nariz y por los oídos. Dijeron que los habían gaseado, porque el primer Leichenträger que entró al sótano les dio máscaras a ellos y a los prisioneros que se llevaron los cadáveres. El experimento tuvo éxito. Fue el primer asesinato con gas Zyklon B. Aquella forma de asesinar significaba que sus crímenes habían sido reducidos a un proceso industrial, a algo que se hacía sin ninguna clase de humanidad. En octubre se instaló la primera cámara de gas en el campo principal de Auschwitz. Las víctimas todavía no eran judíos. Weshalb es Juden und Bakterien und Läuse und Flöhe und Ungeziefer aller Art gibt, ich weiß es nicht. Juda wird und muss vernichtet werden. Das ist unser heiliger Glaube. A últimos de abril de 1942 se tomó una decisión. Auschwitz se convertiría en una fábrica de muerte para los judíos de Europa. Todos los demás campos eran artesanal, como se dice en francés. No eran más que talleres. Auschwitz era una fábrica en serie. En otoño de 1941 se construyó una ampliación gigantesca al lado de Auschwitz, Birkenau. Esta era la estación ferroviaria de Auschwitz-Birkenau. Desde este lugar, a partir de 1942, cientos de miles de semitas eran enviados a la muerte. Los que venían en tren eran llevados en camiones hasta las cabinas. A todos, tanto si estaban sanos como si estaban enfermos o muertos. Tenían que desnudarse en aquellas pequeñas cabañas. Luego eran llevados al búnker. En la puerta había un cartel que ponía "a los baños". Les decían que primero había que desinfectarlos y que luego pasarían a los baños. Estas son las ruinas de una granja de Birkenau convertida por las SS en cámara de gas. Luego aparecía un vehículo con una cruz roja trayendo el gas Zyklon B. El hombre de las SS metía el gas en la cámara a través de un ventanuco. La gente era asfixiada con el gas. En julio, el jefe de las SS, Heinrich Himmler, que vemos en las imágenes, fue de visita al frente e inspeccionó Auschwitz. En la visita se incluyó una demostración de la efectividad de las cámaras de gas. Siempre usando las mismas palabras, Himmler alabó la obra de los verdugos. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen. Wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Dies durchgehalten zu haben und dabei, abgesehen von menschlichen Ausnahmeschwächen, anständig geblieben zu sein, ist ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt. Eran como dioses. Si querían, te fusilaban. Nadie les pedía explicaciones. No había reglas. La vida no tenía valor. Y había que sobrevivir de un día para otro. Hombres corrientes.
señores de la vida y de la muerte. Obedecían órdenes y se consolaban con facilidad, diciendo que estaban metidos en esta terrible situación y que tenían que cumplir su obligación con la madre patria y con el nacionalsocialismo. Guardias de las SS de Auschwitz hechos prisioneros por el ejército británico. Después de la guerra, muchos quisieron conocer al hombre que había detrás del monstruo. Le cogí las botas a Schwarzenegger para cepillárselas en su oficina. Y le cogí la guerrera. En camiseta parecía un don nadie. Y eso es lo que eran, unos don nadies. Si no llevaban el uniforme no eran nada. Nix. En francés, rien du tout. Cuando le ayudé a ponerse la guerrera y se puso las botas y la gorra, se convirtió inmediatamente en un monstruo. Entonces era cuando se volvían locos, como si ellos mandaran en el mundo. Al final de la guerra, uno de los guardias más brutales fue detenido en Viena. Maximilian Grabner. Maximilian Grabner. Sie waren Chef der politischen Abteilung des Lagers Auschwitz. Lauter. Jawohl. Wie lange? Von Jahre 40 bis 43. Wie viele Menschen sind da ungefähr so täglich angekommen mit Transporten? Das war verschieden. Es sind oft Tausende, nicht? Tausende und die wurden dann in die Gaskammer geführt, nicht? Jawohl. Die war getarnt als Bad. Jawohl. Mussten sich ausziehen. Jawohl. Dann wurden sie vergast. Es hat 2 Minuten gedauert, nicht? Ja, ungefähr so. Ungefähr 2 Minuten. Und was war dann? Dann wurden sie verbrannt. Im Milieu von Auschwitz. En Auschwitz, los médicos tenían que tomar decisiones a cierto ritmo de si tantos miles de personas debían ir a la izquierda o a la derecha. Esa era la rutina diaria, la rutina cotidiana. En 1946, en los juicios de Nuremberg, Rudolf Hess testificó acerca de su misión en el campo. Ja, 1944 war ich Amtschef D1 im Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt in Berlin. Meine Dienststelle war die frühere Inspektion der Konzentrationslager in Oranienburg. Algunos se han pasado la vida tratando de justificar lo que hicieron. Esta era sencillamente la atmósfera de Auschwitz, que solo se puede entender fijándonos con detalle en su objeto. Y esa era la rutina cotidiana, la de todos los días. En una reunión social, Himmler habla de su visita a Auschwitz. Pero alguien se había ido de la lengua. Las noticias de los asesinatos de los judíos habían llegado hasta Ginebra. Lo que estaba ocurriendo allí sobrepasaba la imaginación pública. Yo mismo estuve dudando durante 2 días. ¿Sería esto posible? Hoy sabemos que 6 millones de semitas fueron asesinados. Pero cuando te enteras por primera vez que por una orden han matado a 3, 5 o 4 millones de judíos, uno se pregunta si eso es concebible. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿En qué mundo vivimos? En agosto, Gerhard Rittner, de la Conferencia Mundial Hebrea, dio el aviso al mundo libre. Recibida alarmante noticia de que se ha dado orden de exterminar de una sola vez de 3,5 a 4 millones de semitas como solución final al problema judío en Europa. 2 semanas antes de recibir la noticia, se inició en las grandes ciudades de Europa del Este una enorme persecución contra los judíos. Ámsterdam, Amberes, Bruselas, París, Marsella, Lyon. Decenas de millares de hebreos fueron arrestados el 14-15 de julio de 1942. Parte fueron llevados a Europa Oriental.
Nadie sabe a qué se debió. ¿Qué fue lo que motivó estas detenciones en masa? En el verano de 1942, 80.000 hebreos vivían en Ámsterdam. La mayoría estaba condenada a morir. El llamado barrio hebreo fue sellado y un vehículo con altavoces pasó por las calles diciendo: «Atención, atención, aquí la policía alemana. Serán recogidos en sus casas. Estén preparados. Lleven con ustedes sus mochilas, bolsas de pan y mantas. No les ocurrirá nada. Van a Alemania a trabajar». En la Holanda de 1942, un médico arriesgó su vida rodando en secreto esta película. Una escena que fue vista en toda Europa. Judíos abandonando sus casas para siempre. Los muebles fueron confiscados el mismo día. Señor, señor, ¿qué es lo que iba a pasar? ¿Qué es lo que ocurriría? ¿Qué harían con nosotros? ¿Nos pegarían? ¿Nos torturarían? ¿Iríamos con las SS o con el servicio de seguridad? ¿Qué iba a pasar? El campo de Westerbork, Holanda. Una parada en el viaje hacia la muerte. Antes de la partida se preparan los trenes para el viaje a Auschwitz. Jóvenes trabajadores forzados ayudan a subir a los prisioneros. En las imágenes, uno de ellos es Hans Margules. Teníamos que cerrar las puertas, ellos no tocaban nada. Lemeke iba de arriba abajo todo el tiempo con sus SS y con los policías de uniforme verde que daban escolta al tren. Llevaba un perro pastor alemán y no querían mancharse las manos. Vagones de ganado para seres humanos. Es un viaje inhumano. Normalmente llevaban vacas y corderos y en nuestro caso seres humanos. Se iba de pie la mayor parte del tiempo y no había servicios sanitarios. Puede que un cubo o algo parecido en un rincón. Entonces era cuando empezábamos a darnos cuenta. Ya no nos consideraban seres humanos. Cuando los trenes llegan a Birkenau, se realiza una selección. Los que sobreviven a la selección serán eliminados en el campo. Nos levantábamos a las 5 de la mañana. Nos daban una taza de café y 100 gramos de pan. Ese era nuestro desayuno. A continuación, gimnasia. Corríamos alrededor del campo, cuerpo a tierra y a levantarse, cuerpo a tierra y a levantarse. Cuando no podíamos más, un hombre de las SS nos golpeaba la espalda. Así estuvimos durante 2 semanas. Cantábamos y rogábamos a Dios que nos ayudara, pero Dios nunca nos ayudó. La muerte tenía muchas caras.
Lo más importante de Auschwitz era el pan para comer y los zapatos. Nos robaban los zapatos todas las noches. Una y otra vez se oía a alguien en el barracón que se quejaba: me han robado los zapatos o me han robado el pan. Cuando cogíamos a alguien robando, le ajustábamos las cuentas nosotros mismos. Quien roba una vez, lo hace siempre. Víctimas contra víctimas. Un día, alguien subió por detrás de mi camastro. Sabía exactamente lo que iba buscando. Hubiera gritado, pero me dio algo de pan y me lo comí porque tenía mucha hambre. Entonces él se llevó lo que buscaba. Cuando se fue, me di cuenta de que me había robado el gorro. En aquel tiempo, en Auschwitz y en sus campos subsidiarios, si un prisionero no tenía gorro al pasar lista por la mañana, era hombre muerto. El prisionero aquel no quería tener testigos de lo que había hecho. Sabía que yo sería fusilado al pasar lista. Pero yo quería vivir. Así que le robé el gorro a otro. No lo volví a ver. No supe su nombre. No sabía si era joven o viejo. Polaco, francés, alemán o español. Ni idea. A la mañana siguiente fue fusilado y yo sobreviví. Lo peor de todo es que los nazis hicieron que, siendo yo una víctima, cometiera fechorías que nunca hubiera cometido. En la cervecería de Löwenbräu en Múnich, Hitler habla de sus pasadas profecías. Wenn das Judentum sich etwa einbildet, einen internationalen Weltkrieg zur Ausrottung der europäischen Rassen herbeiführen zu können, dann wird das Ergebnis nicht die Ausrottung der europäischen Rassen, sondern die Ausrottung des Judentums in Europa sein. Sie haben mich immer als Prophet ausgelacht. Von denen, die damals lachten, lachen heute unzählige nicht mehr. Die jetzt noch lachen, werden in einiger Zeit vielleicht auch nicht mehr lachen. Han pasado 3 meses desde que Gerhard Riegner mandó su telegrama. Me sentaba a mirar el Mont Blanc y al lago azul esperando tener noticias. A 5 kilómetros había soldados alemanes en el cementerio hebreo de Verbier, que estaba en la frontera. A 5 kilómetros estaba el infierno, y yo estaba sentado en un bello lugar mirando a un hermoso lago y a las montañas sin que pudiera hacer nada. Casi me volví loco. Finalmente, el 17 de diciembre de 1942, los aliados reaccionaron. En Londres, en la Casa de los Comunes, se leyó una declaración conjunta contra el nazismo. Políticos importantes como Lloyd George escribieron en sus memorias que nunca antes se había hecho nada semejante. Ahora pensé, se hará algo, pero no pasó nada. Navidad en el Vaticano. En su mensaje al mundo, el Papa Pío XII alude también al exterminio. Godete alle centinaia di migliaia di persone, le quali senza aver una colpa propria, talora solo per ragioni di nazionalità o di stirpe, sono destinate alla morte o ad un progressivo deperimento.
Salvar a los judíos no era la primera prioridad en la agenda de los aliados o del Papa, pero el exterminio de los judíos sí era la primera prioridad en la agenda de Hitler. En las montañas, Hitler celebra la Navidad rodeado de los hijos de sus esbirros. Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad. Hier ist Stalingrad. Hier ist die Front an der Wolga. Kameraden, jetzt in das schöne, alte deutsche Weihnachtslied. Bitte Nacht mit einstimmen. Encendieron el árbol de Navidad y los alemanes cantaron Noche Feliz. Fue atroz. Al día siguiente, en el campo de los hombres, un soldado de las SS que había querido ir a casa por Navidad y que no le habían dado permiso, se enfureció y perdió el control. Empezó a matar judíos. Fue terrible. Les gritaba «¡Feliz Navidad!» y les pegaba un tiro. En el cuartel general de Hitler, en Prusia Oriental, 1943 comienza con una visita del mariscal rumano Antonescu, el aliado del Führer en su guerra contra Stalin y los judíos. Con su equipo, Hitler no hablaba de los asesinatos en masa en las cámaras de gas. Muchos no lo creían. A pesar de que estábamos relativamente cerca, hasta el final de la guerra, no me enteré de que existía Auschwitz. Pero el Führer era informado continuamente de la situación en los campos de concentración. Lo que no sospechaba era que los operadores de teléfonos estaban constantemente a la escucha. Tienes que escuchar, muchacho, escuchar atentamente. Entonces te darás cuenta del refugio de maldad en que te encuentras. Y me enseñó cómo durante el servicio nocturno se podía escuchar sin que nadie se diera cuenta. Lo hacíamos con una cerilla afilada. Sí, funcionaba muy bien. En una llamada de Himmler a Martin Bormann, secretario del Führer, la conversación se centró en los resultados de la factoría de la muerte esa semana. Himmler llamó a Bormann y en resumen dijo lo siguiente: tengo buenas noticias para el Führer. Han sido liquidados 20.000 judíos en Auschwitz. En ese momento Bormann le interrumpió bruscamente y le reprimió con severidad, diciéndole que no olvidara que esa información debía ser enviada solamente por mensajero a él en persona, a Bormann. Luego ya se encargaría de transmitirla. A pesar del más estricto secreto, las personas que vivían cerca se enteraron muy pronto de lo que ocurría en la factoría de la muerte. No teníamos idea que existieran campos de exterminio en los que se matara con gases. Aunque se dijo que vivíamos a unos 30 kilómetros de Auschwitz. Solo a finales del 42 empezaron a filtrarse las noticias. Los primeros informes que recibimos de Auschwitz provenían de mi hermano Hans Deichmann. Ya en los primeros tiempos le habían dicho que se fijara en el humo de las chimeneas, porque era humo de personas incineradas. Pocos en Alemania conocían la magnitud de la operación. ¿Cómo se podían enfrentar a ella? Se pasaba muy mal, si lo sabías. No se podía dormir pensando en esas cosas. Yo me decía, no tengo que pensar en esto, si no, no podré salir adelante. Así que dejé de pensar en ello. Desde luego, con frecuencia tenía que volver la cabeza. Para los alemanes, todo cambió después de la derrota de Stalingrado. Mientras algunos todavía podían disfrutar de la vida, la mayoría trataba de sobrevivir.
Mi hermana escribió en una de sus cartas desde la prisión que por primera vez se había encontrado con alguien que había regresado de Auschwitz. Y todo lo que se decía de allí era cierto. ¿Qué se podía hacer cuando se conocían los hechos? Cuando pienso en aquellos tiempos, me acuerdo de que, aunque era muy joven, estaba preparada para morir asesinada. Estaba convencida de que moriría así. Esto es todo lo que queda de millones de seres humanos que entraron en aquellos campos de concentración. Maletas de todos los rincones de Europa. Nombres que ahora nadie recuerda. ¿Está tu madre contigo? Yo le dije que no, que había salido por la puerta izquierda. En lugar de decirle algo, me llevó hasta allí y vi unas llamas que salían por una chimenea. Entonces me dijo sin ninguna compasión: por allí se ha ido, por la chimenea. Yo creí que estaba diciendo tonterías. Pobre hombre. Debía haber perdido la razón. Pero la maleta de Zdenka Fandlova no se perdió. ¿Qué eran esas cámaras de gas? ¿Qué significado tenían? No estábamos preparados para entenderlo. Si yo, que estaba frente a la cámara de gas, no podía creerlo, ¿cómo iban a hacerlo los que estaban fuera? Era una locura. Aquello no podía ser cierto. Para algunos, pasaron meses en Auschwitz-Birkenau antes de que lo llegaran a entender. Oí un fuerte grito y salí del barracón, aunque no se nos permitía hacerlo por la noche. Entonces vi las vías que llevaban a la antesala de la muerte, al crematorio. Vi los trenes y escuché los gritos de las mujeres que habían llegado en ellos. Me fijé en el humo que salía por la chimenea y me di cuenta de que no provenía de gente enferma o de cadáveres que estaban siendo incinerados, sino de personas vivas que las metían en aquellos edificios. Las mataban y luego las quemaban. Entonces supe, por primera vez, que asesinaban en masa a personas que ni siquiera llegaban a entrar en el campo, sino que iban directamente desde el tren al crematorio. Realmente me di cuenta por primera vez en agosto de 1943. En el crematorio, los prisioneros hebreos eran forzados a los peores trabajos, los llamados del Sonderkommando. Veíamos que llegaba un nuevo transporte. Personas vivas, gente agradable. Y ya sabíamos lo que iba a ocurrirles. Los bosques frente al crematorio cuarto, la última etapa antes de la cámara de gas. Aquí es donde debían esperar a la muerte. Aquel hombre de las SS se subió a una silla, reunió a todos los que estaban allí y les dijo que tenían que desnudarse, dejar la ropa en una pila y atar los cordones de los zapatos de forma que no se mezclaran. Después irían a lavarse, a continuación saldrían por la puerta de atrás y pasarían a trabajar en el campo. Engaño incluso hasta el final. Una fotografía de mujeres hebreas antes de entrar en la cámara de gas tomada clandestinamente. No sospechaban nada, todavía reían. Continuaban preguntando dónde estaban.
Y nosotros teníamos que permanecer callados sin decirles lo que les iba a ocurrir. Si lo hubiéramos hecho, habrían sufrido más, habrían empezado a gritar y llorar. El crematorio segundo, el primero de 4 crematorios con cámara de gas especialmente construido para los asesinatos en masa. Cerraban la puerta con 3.000 personas dentro. Yo me alejaba porque no podía soportar las voces. Clamaban en hebreo: Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. En la actualidad, el crematorio segundo está en ruinas. Su grito era nuestra más sagrada plegaria, Shema Israel. Y entonces los hombres de las SS gritaban en alemán, Shema Israel, arrojadlos al gas. «20 o 30 minutos después, ¿qué es lo que me encontraba cuando abría la puerta? Veía a la misma gente de antes. Habían muerto. Tenían un color negro y azul. Estaban muertos con sus hijos. Yo me decía, Señor, ¿cómo podré sobrevivir en un sitio así? Me enseñó que en las paredes había arañazos hechos con las uñas de la gente que había luchado para no morir. Me mostró unas tenazas que había por allí y me dijo que los agarraban con ellas por el cuello y que los sacaban de allí. Le pregunté que si no los quemaban y me contestó que no, que los llevaban a otra cámara y que si tenían dientes de oro se los quitaban. A continuación me dijo, los llevan a los hornos. Más de 1 millón de judíos fueron asesinados aquí, pero uno de ellos sobrevivió al gas. Cuando abrieron las puertas de la cámara de gas, oímos unos gemidos. Eran de un niño que estaba llorando encima de una pila de cadáveres. El gas no le había matado. Llamamos a un alemán y le dijimos que dentro había alguien llorando. No pareció darle mucha importancia. Cogió su fusil, le disparó y le mató. Fue una especie de milagro, pero el alemán acabó matándolo.